Bueno, chicos, vamos a revisar un poco lo que es la guía número 7 para que tengan claro de cómo realizarla. Entonces, bueno, para empezar voy a compartírselas un momento. Entonces, bueno, esa es la guía autónoma número 7. Esa la pueden entregar igual que todas las semanas hasta el próximo lunes. Lo ideal es que ustedes, antes de hacer esta guía, si es necesario, hagan un repaso de las guías anteriores, o sea, den un vistazo a lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo los números negativos, y que lo vayan haciendo con calma. Si la ven que está un poco extensa, entonces pueden hacer una parte un día y otra parte otro día, o la pueden hacer de un momento, ¿verdad? Porque creo que está como para una hora lo mucho. Entonces, bueno, la primera actividad es sobre unos termómetros, entonces, y antes de hacer la actividad, tenemos la primera afirmación que es importante para esa guía, que es los números enteros se caracterizan por ser ordenados. Entonces, observemos esta afirmación, los números enteros se caracterizan por ser ordenados. Entonces, ¿eso qué significa? Que no podemos identificar mayores y menores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta guía, de hecho. Ok, para continuar tenemos entonces los termómetros, simplemente los van a observar. Tenemos un termómetro para la mañana y un termómetro para la noche. En el primer día, en el segundo día igual uno en la mañana y uno en la noche, y así en el tercero. Y tenemos aquí una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la temperatura más baja registrada durante la mañana? Entonces vamos a ver, tenemos los 3 días, entonces vamos a observar cuál día de ellos tiene la temperatura más baja durante la mañana. Vamos a entender que el primer termómetro que observamos es el de la mañana y el segundo el de la tarde. Entonces, en las 3 imágenes de los 3 días vamos a observar cuál de los primeros termómetros que aparece en cada imagen es el que tiene la temperatura más baja. Entonces es solo observar y lo escribimos día tal. ¿Cuál es la temperatura más alta registrada? Entonces igual vamos a escribir día tal y además sería bueno que escribieran la temperatura. Entonces, por ejemplo, igual en la anterior, que ustedes digan, bueno, la temperatura más baja fue en el día tal y se marcó 15 grados o se marcó -5 grados o -10 grados. Entonces me escriben cuál es el día con la temperatura más baja en la primera y la temperatura más baja que se registra. Y igual para la segunda, ¿cuál es el día con la temperatura más alta y la temperatura más alta que se registra? Pero vea que en la segunda pregunta es durante la noche y la primera durante la mañana. Entonces, durante la noche ya no me fijaría en los primeros termómetros de cada imagen, sino en el segundo de cada imagen. Después tenemos la tercera pregunta, que es, ¿cuál de los días registra un mayor cambio de temperatura de la mañana a la noche? Es decir, que ustedes observen y digan, ah, mira, en este día fue en el que cambió más la temperatura, o sea, estaba muy alta y se hizo todavía más alta, ¿verdad? O sea, no estaba tan baja en la mañana, ¿verdad? Y se hizo todavía más alta, o estaba muy bajita en la mañana y se hizo muy alta en la noche, o no sé, ¿verdad? O donde ustedes observen que la diferencia sea más grande en la temperatura que había en la mañana o en la noche. Y entonces vamos a ver, como última pregunta, tenemos cuál de los días registra un menor cambio de temperatura de la mañana a la noche. Entonces, la pregunta es contraria a la anterior, es decir, si reconocen que hay un día en el que los termómetros varió más de la mañana a la noche, también hay un día en el que se ve que claramente la temperatura no varió tanto entre la mañana y la noche. Entonces me escriben el día. Entonces, en las últimas dos solo tienen que identificar. Primero, en la C, cuál es el día en donde cambió más la temperatura de la mañana a la noche. Y en la D, cuál es el día en el que cambió menos la temperatura. Para la siguiente actividad es una imagen, entonces si no la ven bien pueden hacerle zoom si lo están haciendo desde el teléfono o desde la compu. Tenemos la primera parte, vamos a ir de abajo hacia arriba observando los objetos que hay. Tenemos un avión, tenemos un yate o un barco, tenemos como un buzo, tenemos un banco de
peces, que son esos puntitos que se ven ahí, es como un banco de peces, y tenemos los restos de un barco que se hundió. Entonces, lo que yo quiero en la primera parte de esa actividad es que ustedes identifiquen y escriban cuál es la altura de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, el avión está a 150 metros, entonces escribimos 150 metros, pero hay algunos que están bajo el nivel del mar, entonces recuerden cómo se escribían esos. Recuerden tomar en cuenta lo de si son positivos o negativos, entonces escribir el número de forma correcta. A qué distancia se encuentra el buzo y el avión, entonces que ustedes reconozcan, mira, el buzo está a tal altura y el avión a tal, entonces entre ellos hay tanta distancia. Entonces, o por ejemplo, creo que viene, son dos preguntas, ¿a qué distancia se encuentra el buzo de los restos del barco? Entonces, más bien, vean, primero tenemos que ir del buzo hacia arriba, ¿verdad? Hasta encontrar al avión. Y luego tenemos que ir del buzo hacia abajo para ver cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de alturas. Eh, Háganlo, esas últimas dos preguntas pido que las hagan pensando muchísimo, razonando, usando la lógica. Se parecen mucho a las que hicimos ya la semana pasada, bueno, la semana antepasada, con la situación en la que había que identificar la diferencia entre los años de nacimiento de Pitágoras y Fibonacci, para que recuerden esa actividad. Por eso es importante que si es necesario, repasen un poco lo que ya hicimos. Luego tenemos una recta numérica. En la recta numérica lo primero que hay que hacer es completarlo. Ven que hay cuadritos que tienen números y cuadritos que no. En los cuadritos que no hay número me van a escribir cuáles son los números que hacen falta. Después la B dice, es que ustedes identifiquen cuál es la distancia que hay de 0 hasta 3, o cuál es la distancia, a qué distancia del 0 está 3, a qué distancia del 0 está menos 4, y a qué distancia del 0 está 4. Parecen lógicas las preguntas, ¿verdad? Pero es importante que hagan esto porque vamos a ver dos conceptos importantes durante esta guía. ¿Qué número está a igual distancia de 0 que 2? O sea, ¿qué número está a igual distancia de 0 que 2? ¿A qué distancia del 0 estaría menos 6 y 6? Usando la lógica y con ayuda de la recta, o sea, van a tratar de responder esas preguntas. Y por último, vienen los conceptos en los que vamos a trabajar o sea, que nos van a quedar como para tenerlos presentes durante esa guía y la próxima, que es el concepto de valor absoluto y el concepto de opuesto. ¿Qué es lo que dice el valor absoluto? El valor absoluto es el nombre que nosotros le damos en matemática a la distancia que hay de un número entero al 0. Y para representar eso y no estar diciendo siempre valor absoluto, escribimos unas barritas, que son esas líneas que vemos ahí de forma vertical. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos entonces valor absoluto de menos 4. Entonces, eso significa que es la distancia que hay del menos 4 al 0. Y la distancia del menos 4 al 0 es 4. Ustedes lo pueden identificar en la recta. Después tenemos otro concepto importante, muy sencillo, que es el concepto de opuesto. El opuesto de un número es el número que está a igual distancia de 0, es decir, que tienen el mismo valor absoluto. Entonces, por ejemplo, el opuesto de menos 4 es 4, o sea, el otro número que está a 4 de distancia del 0 es 4. 4 y menos 4 tienen la misma distancia de ellos al 0. Igual que menos 6 y 6, entonces por eso es que decimos que menos 6 es opuesto de 6 o 6 opuesto de menos 6. Y bueno, finalmente, para terminar esta guía, hay como una práctica o unos ejercicios de este tema. Esta práctica dice lo siguiente: determine el valor absoluto de los siguientes números. Entonces, en la primera hay que identificar cuál es el valor absoluto de menos 3, de menos 12, menos 29, 189 y 234. Recuerden que el valor absoluto es la distancia que hay de esos números al 0. ¿Cuál es la distancia que hay del menos 3 al 0, del menos 12 al 0, del menos 29 al 0? Pero ¿cómo calcular esa distancia si no tenemos la recta? Ya ustedes a esas alturas van a ir reconociendo que hay un patrón en el valor absoluto. Hay una forma muy fácil de encontrar el valor absoluto. Primero les dejo como pista el valor absoluto, como es una distancia, es positivo, porque nosotros no decimos que hay distancias negativas, es positiva. Entonces, bueno, después de que completan el valor absoluto, van a identificar los opuestos de los números que vienen ahí en los espacios que hacen falta. Menos 3 es opuesto de, y escriben el número.
Fulanito es opuesto de -9. ¿Quién era ese fulanito que no pusimos acá? -101 es opuesto de no sé quién. Fulanito de nuevo es opuesto de 203. ¿Quién tiene que ir ahí? 308 es opuesto ¿de quién? Y fulanito es opuesto de 601. Esto es lo que tenemos que hacer para la guía de trabajo número 7. Háganla con calma, si tienen alguna duda me preguntan, si hay algún concepto que no les queda claro, ayúdense con internet, si tienen internet, buscando, por ejemplo, hoy no es que no entendí bien lo que es valor absoluto, entonces pueden poner valor absoluto en YouTube o puesto en YouTube, pero no, pero eso sí, escojan videos pequeñitos, o sea, muy sintéticos, porque si no se van a confundir con conceptos o ejercicios muy complicados. Y les recomiendo, por supuesto, que hagan la evaluación. Como siempre, la pueden hacer aquí, si es impresa, que la tienen, o la pueden hacer en el documento que yo les compartí en Teams sobre evaluación, sobre la autoevaluación, ¿verdad? Entonces, recuerden compartirme la guía si la tienen hecha, y ir adelantando todo lo que se pueda, no dejar el trabajo para el final. Es importante que ustedes vayan avanzando a ritmo lento, pero que vayan avanzando. Entonces, esto sería lo que es la explicación de esa guía de trabajo. Espero que les sea de ayuda el video. Nos vemos pronto. Bueno chicos, eso fue todo del video.